comenzamos, ya estamos aquí, en concreto contigo. Yo soy Mariel Zúñiga, me da mucho gusto estar contigo este miércoles 9, ¿qué tal? 9 de diciembre ya, de este pandémico 2020. Ayer les decía que era un día memorable, 8 de diciembre, porque se aplicaron las primeras vacunas. Sí, la primera vacuna a una mujer de 90 años en Reino Unido, lo cual nos habla de cómo se le está contestando a la pandemia y cómo le vamos a dar justo el revés, ¿no? A este COVID, a este bicho que nos vino a cambiar nuestras vidas. Así que es una fecha memorable, estamos caminando hacia allá, ya tenemos un calendario de vacunación en México, así que es muy importante enterarse, seguirlo, anotarse, y como ya se habrán enterado, pues no es una dosis, sino que son dos. Así que hay que estar muy pendientes de cuándo nos toca la vacuna y aplicársela. Y tomar todas las medidas necesarias porque seguimos en pandemia. Así que es importante cuidarse, cuidar a nuestras familias, cuidar a nuestro equipo de trabajo, cuidar a los demás. De esta manera evitaremos, sobre todo en ciudades como esta, tan congestionada como la de México y que está a punto de volverse rojo, otra vez el semáforo, evitaremos que se haga el cierre de nueva cuenta de los negocios, de la economía, que tanto nos afecta a todos, y que se cierren incluso más fuentes de trabajo y esos ingresos que necesitamos. Así que cuídate y todo comienza por ahí. Pues bueno, te damos la bienvenida. Ya estamos aquí presumiéndote que ganamos este premio, ¿verdad? El mejor medio digital electrónico en la plataforma de Viva Anuncios. Gracias a tu voto, gracias a tu apoyo, gracias a seguir con nosotros. Y en concreto sigue contigo y seguirá contigo. Este medio llegó para quedarse y estaremos aquí y en la radio y en lo que se abra de camino, estaremos siempre atentos a darte soluciones y a presentarte aquí a los expertos como hoy, que te van a dar soluciones, las alternativas, las propuestas para que tomes tú la mejor decisión de acuerdo a tu economía, de acuerdo a algo tan importante para los mexicanos que es tener su casa, su patrimonio. Y como lo vimos, qué importante tener una casa, ¿no? Sobre todo con este tipo de acontecimientos. Pues hoy tenemos un tema muy interesante que tiene mucha repercusión en todos los sentidos y en todo el mundo. Pero vamos a hablar hoy de la vivienda en México, la vivienda sustentable. Y para ello tenemos a Alejandro Rodrigo, que es director de Relaciones Institucionales de Nova Ceramic. Buenos días, Ale. Buenos días a todos. También tenemos a Patricia Mijares, subdirectora de Operaciones y del Programa de Sustentabilidad de Sociedad Hipotecaria Federal. Mi estimada Patricia, muy buenos días. Buenos días a todos, un gusto. Y por último, y no menos importante, como dicen, Tobías Contreras, que es el gerente de sustentabilidad e innovación de Vinte Inmobiliaria. Qué gusto saludarte, Tobías. Muchas gracias, muy buen día a todos. Buenos días. Y bueno, me imagino que todos andan por allá en sus casas. Tobías, ¿dónde estás? En el Estado de México, ¿dónde andas? No, yo radico en Querétaro. ¡Ay, Querétaro! Tendremos que irte a visitar cuando se pueda. Cuando se pueda. ¿Verdad? Ya te iremos a visitar. Patricia, ¿también estás en casa? Sí, en Ciudad de México. Exacto, aquí andamos, ¿verdad? Cuidándonos mucho, Pati. Y Alejandro Rodrigo, ¿dónde andas, Ale? Y también aquí en Ciudad de México. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno que ya regresaste de la madre patria, ¿eh? Y bueno, pues vamos a platicar de esta manera. Yo les voy a preguntar, primero está Alejandro, Patricia, luego Tobías, un par de rondas y vamos después a conocer lo que opinan, los comentarios y preguntas, dudas que tenga el público, si les parece bien. Alejandro, ¿qué podemos entender? Ustedes, desde el punto de vista de proveedores, fabricantes, etcétera, materiales de construcción, ¿cómo se construye una vivienda sustentable? ¿Cuál es la diferencia de construir una vivienda tradicional o hacer una vivienda sustentable? Por favor. Sí, una vivienda sustentable se construye, más que se construye, ¿qué entendemos por una vivienda sustentable? Es aquella que consigue ahorros en energía dentro de su proceso de construcción, tanto con los materiales que utiliza como con los procesos. Conseguimos que esa vivienda tenga un menor consumo de energía, de agua, de luz, de gas,
que una vivienda tradicional. Eso ya nos da una idea de que ese tipo de vivienda es una vivienda sustentable, pero no solamente nos fijamos en la parte de construcción de esa vivienda, sino en el periodo de uso de esa vivienda mientras está habitada, donde también nos debemos fijar en que los materiales y los procesos de uso de esa vivienda estén emitiendo pocos gases de efecto invernadero, sobre todo a la atmósfera, y eso se consigue pues sobre todo por no solamente por los materiales que se utilizaron en la vivienda, sino por, como he dicho antes, el consumo que está teniendo esa vivienda que sea menor a una vivienda tradicional. Qué bueno que mencionaste esta última parte porque esto es lo que yo quiero saber. ¿Cómo se construye una vivienda sustentable? Y reitero la pregunta porque ustedes ya tienen la conciencia desde la producción de los materiales en reducir la emisión de gases que contaminan y ya tienen la conciencia desde la distribución de checar que los transportes, etcétera, reduzcan los contaminantes. Entonces, la construcción viene, ¿no? El pensar en sustentabilidad viene desde la producción de los materiales, ¿cierto, Alejandro? Sí, sí, es correcto. Ya los propios materiales de construcción intervienen, todavía no está construida la vivienda, pero esos materiales de construcción que luego van a formar parte de la vivienda, pues ya deben tener un componente sustentable, bien en la propia materia prima, por ejemplo, pues en el caso de Nova Ceramic la materia prima es arcilla, es un producto natural, pero luego en el proceso de fabricación de esos materiales, pues todos los procesos deben ser procesos poco contaminantes y utilizar aditivos o utilizar materias primas que tampoco sean contaminantes. Entonces, realmente debemos, una vivienda sustentable no la entendemos solamente desde el aspecto físico de construcción de esa vivienda, sino desde el origen de los materiales. Y de hecho, ahora lo explicará seguramente Patricia, pero ese componente ya viene reflejado en un estudio que hizo hace unos años Sociedad Hipotecaria Federal, que le llamó análisis del ciclo de vida de los productos, donde ya analizaba los materiales de construcción en México, los que se utilizan, y en el caso de Nova Ceramic, por ejemplo, nos investigaron desde el origen, desde las canteras, las minas donde están las arcillas, cuánto es lo que contaminan nuestros productos hasta el final. Hasta el final, Sí, hasta la colocación, hasta pegar el último ladrillo. Y sí, mira, te tiene bien checada, Patricia, ¿no? Con este estudio, ¿no? Que nos comentan. Pero sí es importante que nuestro público sepa que el proceso de hacer una vivienda sustentable, una vivienda que reduce los contaminantes, empieza desde la producción de los materiales. Y alguien que está como autoridad también y como asesor, ¿no? Yo diría, Sociedad Hipotecaria Federal, pendiente de cómo hacer virtuoso este proceso de la construcción de vivienda. Entonces, está controlando y está asesorando, ¿cierto, Patricia? ¿Cómo va vigilando que justamente la construcción de vivienda en México se vaya haciendo sustentable? Además, con los beneficios que tiene para la población, como lo decía Alejandro, se reduce consumo y ya llegaremos a 20, que tiene ahí todo un ejemplo práctico de cómo reduce los ahorros que contempla en el gasto de energía eléctrica, en el gasto de agua, etcétera, ¿no? Platícanos cómo regulan esto, cómo asesoran ustedes, cómo van llevando en este camino a los desarrolladores, a los constructores, Patricia, para que se genere más vivienda sustentable en México. Hola, sí, con mucho gusto. Bueno, desde Sociedad Hipotecaria Federal vemos la sustentabilidad en los tres ejes, ¿no? Tanto económico como social como ambiental. Entonces, si hablamos de una vivienda sustentable, parte de reducción de emisiones de carbono que eso proviene de la eficiencia energética que se puede lograr en el momento de la construcción de la misma, así como ahorros de agua de acuerdo a todas las instalaciones que se hacen, pero un elemento súper importante también es el entorno, ¿no? ¿Dónde está ubicada esta vivienda? Y más allá de estar dentro de perímetros de contención urbana, que es esta normativa a nivel nacional que se utilizó desde hace más de 10 años para controlar vivienda social y que no estuviera expandida,
es que esté dentro de la mancha urbana, sí, pero el acceso inmediato a servicios y equipamiento, ¿no? No podemos hablar de una vivienda sustentable diciendo si reduce emisiones de carbono, si tiene ahorros de agua y energía en la propia vivienda, pero ¿qué pasa en la vida diaria de este usuario que va a llegar a hacer su vida en torno a la vivienda, ¿no? Otro elemento, como bien decía Alejandro, es el uso, o sea, es el uso de los materiales, ¿no? Entonces, otro elemento que también medimos dentro del portafolio de vivienda sustentable es la huella de carbono de los materiales en el momento de la construcción, ¿no? Entonces, estamos hablando, o sea, es la forma en que construyes, dónde se construye, y eso al final lo que genera el mayor beneficio a la población es el nivel de confort que le alcanza, ¿no? O sea, nosotros medimos tanto reducción de CO2 por la construcción misma de la vivienda, los ahorros en agua, los ahorros en energía, el nivel de confort que alcanza el usuario comparado a una vivienda línea base, es decir, al nivel convencional, como se construyen las viviendas en México, en industria, dónde está ubicada la vivienda, tema de huella de carbono. Y si hablamos también de un tema económico, lo que se busca es que, o sea, el tipo de programas esto es parte del objeto de Sociedad Hipotecaria, ¿no? O sea, Sociedad Hipotecaria es un banco de desarrollo de vivienda en México, que su deber ser, o sea, su objeto y su misión trata de incentivar el mercado de vivienda en el país. Desde un banco de segundo piso, pero es desde el lado oferta y demanda, ¿no? Entonces, nuestro rol es cómo incentivar que la construcción de vivienda se haga de cierta manera, ¿no? O sea, cuál debe ser el estándar. En esta parte de sustentabilidad, y que es una parte muy importante del portafolio de Sociedad Hipotecaria, estamos ofreciendo incentivos financieros al desarrollador a través de intermediarios financieros y vehículos financieros para que el sobrecosto de estas eficiencias que se pueden lograr y este nivel de sustentabilidad se reduzca, particularmente para vivienda social. El usuario, que es el que sea el dueño de la casa o el habitante de la casa, va a ser el beneficiario, no recibe una cantidad de dinero, recibe una vivienda que nosotros decimos tiene el estándar para que pueda ser, o sea, consideramos que es sustentable, ¿no? Y esto no solamente es, bueno, ¿por qué solo estamos enfocando a vivienda social, no? La idea de esto es, pues, irlo replicando a todos los niveles de vivienda y empezar a incentivar que la forma de construcción en México, y en el mundo en general, tiene que partir de un estándar distinto, ¿no? Entonces esto, como dice Alejandro, y ahorita todavía nos va a platicar mucho más de lo que ellos están haciendo del lado del desarrollador, ¿no? Pero viene desde el lado de materiales, desde cómo construyes, de que cuánto cuesta esa construcción, o sea, si todos empezamos a hablar de la forma de construcción diferente, los costos bajan, ¿no? Se vuelve un tema de economías de escala. Entonces, exacto, futuro hay mucho. Oye, y ahorita, ¿cuánto de la vivienda que se hace? Mira, qué pregunta, tan sesuda te voy a hacer, tú dime si existe el dato. ¿Cuánto de la vivienda que se construye en México, la vivienda nueva, es sustentable? Con estos parámetros que maneja CIF. No, de la vivienda social, en Sociedad Hipotecaria es una de cada 4 viviendas es sustentable, ¿no? O sea, estamos hablando que todavía nos falta mucho, sí. Pero, o sea, llevamos 75,000 viviendas construidas desde que el programa, bueno, son 3 programas que han sido parte del portafolio, hablando de vivienda, desde 2007, ¿no? 2013, perdón. Entonces, pues se escucha mucho, pero a la vez, si ves el parque habitacional, es muy poco, ¿no? Pero van más de 200,000 personas beneficiadas. Entonces, se ha hecho, pero creo que nos falta, y ahí viene otra plática de la concientización de la gente que empiece a demandar una vivienda con estas características. El mercado va a reaccionar, sí o sí. Claro. ¿No? Claro, vivienda social, estábamos hablando de vivienda de menos de qué. No, sí, los programas que tenemos de vivienda sustentable actualmente son social,
pero Sociedad Hipotecaria está en un proceso, o sea, la estrategia de sustentabilidad del banco se está fortaleciendo en gran medida. Entonces, algunos de los estándares que tenemos en el portafolio de sustentabilidad se van a empezar a migrar al resto del portafolio para que podamos, o sea, sin importar el nivel de vivienda, incluso nos han buscado, no para un financiamiento, pero sí de apoyo de consultoría de sustentabilidad para vivienda residencial plus, ¿no? Entonces, o sea, interés llega a haber en el mercado, pero estamos justo ajustando para poder cubrir niveles de vivienda más altos, no con financiamiento y no subsidiado, pero sí con asesoría. Ok, estamos hablando de vivienda social, te preguntaba, ¿es de menos de qué? ¿De 350,000 pesos? No, ahorita el rango es hasta vivienda tradicional. Estuvo enfocado que es más o menos como menos de 2 millones. Y el promedio de vivienda que se ha apoyado está en alrededor de 700,000. Ah, perfecto. Y ya se está ampliando con lo que nos explicas. Perfecto. Exacto. Muchas gracias, Patricia. Y platicando con Tobías, es una empresa que tiene líderes muy innovadores, muy echados hacia adelante en este tema de sustentabilidad, ¿no? La vivienda cero gas, ¿no? Por la que acaban de ganar un merecido premio. Felicidades a todos, Tobías. Felicidades. Gracias. Esto habla de una reducción, recuérdame de cuánto, porque bueno, pues cero gas ya te da la idea de pensando, ¿no? En una persona, una pareja joven, de estas que en la antigua normalidad, a la que no sé si regresemos pronto, salíamos corriendo, ¿no? De la casa y casi no estábamos en casa, entonces no se cocina mucho. Nada más te bañas, etcétera, lo normal. Entonces no estás pagando ahí demasiado en gas. Y las tendencias con Vinte son esas innovaciones también a reducir todo el gasto de energéticos. Ya veremos algún día la propuesta de Checo, de Sergio Leal, de tener las pilas en las casas, ¿no? Para que ya no uses nada de luz, ¿no? Ya veremos. Correcto. Esas casas con pilas y todo. Pero platícanos justamente ustedes que lo aplican en la realidad y desde hace varios años, todos estos temas de cómo hacer una vivienda sustentable y sus ventajas. Tobías, por favor. Híjole, a lo mejor voy a ser un poquito repetitivo. Creo que una vivienda sustentable lo más importante es hacerlo desde proyecto, porque mencionaron Alejandro y mencionó Patricia, ¿no? Es bien importante primero entender dónde vas a poner esa casa, porque el clima es fundamental. Y algo que nosotros aprendimos en un largo recorrido en el tema de entender cómo hacer una vivienda sustentable, pero siendo nuestro producto mayormente económico, pues tienes que ver exactamente dónde pones el dinero, en dónde logras más. Y definitivamente el tema del sistema constructivo, los materiales que escoges, es la parte más importante. Es mucho más sencillo, mucho más económico, primero hacer una construcción eficiente que responda al clima donde lo vas a poner, para después, ya que es eficiente, lo poquito que te falta, entonces sí, complementarlo con un aire acondicionado en el caso de que lo requieras, y en el caso de toda vivienda, pues utilizar todos los accesorios eficientes, ¿no? El gran beneficio radica en este análisis de ciclo de vida, en donde dicen, bueno, en un análisis de ciclo de vida, tú tienes que considerar cómo se elaboraron todo aquello con lo que vas a construir la casa. Dígase los materiales y dígase incluso todos los accesorios que le pones a una casa. Luego está la parte de la vida de la vivienda. Y para los análisis de ciclo de vida son 50 años. Y por último, obviamente, es la disposición. Y si un material es reutilizable, reciclable, pues ese también es un material bondadoso y a considerar, ¿no? Pero la parte más importante, si lo vemos, y el impacto mayor, son esos 50 años que utilizamos una vivienda y que estamos constantemente consumiendo.
Entonces, el impacto que tiene una vivienda que tú diseñaste mal o una vivienda ineficiente a lo largo de 50 años es monstruoso. Eso es, yo creo, que la parte más importante. Como desarrolladores de vivienda somos muy cuidadosos, por ejemplo, en el caso de seleccionar nuestros proveedores, y Alejandro lo comentaba. O sea, la gran comparativa entre un Novaceramic y un tabique que también es cerámico pero artesanal es tener bien claro que el artesanal, no sabemos de dónde viene la madera con la que prendieron esos hornos, no tienen ningún control respecto de las emisiones de ese horneado. Entonces hay temas muy delicados en cuanto a emisiones, en cuanto a los procesos. Llega a ser muy contaminante un tabique artesanal versus un tabique como el de Novaceramic, que es industrializado, ¿no? Y luego, al final, para nosotros, yo creo que la gran ventaja es poderte ofrecer, y aquí es donde todavía tenemos una gran laguna y algo que tenemos que cuidar mucho, y yo lo menciono en todos lados. Nos hace falta involucrar al usuario. Sí le informamos, sí le vendemos, pero el usuario todavía está muy poco informado y no tenemos herramientas oficiales principalmente de venta. Entonces, yo creo que los perfectos ejemplos, y todo nos ha tocado, es la etiqueta del refrigerador y la eficiencia que nos venden cuando compramos un automóvil. Entonces, nosotros ya no andamos buscando que si, cuántos caballos de fuerza, ¿no? Uno ya anda buscando por tema de economía y por tema de conciencia ecológica, estamos buscando un automóvil que consuma poca gasolina. Y en el caso de los refrigeradores también lo entendimos. Entonces, ¿por qué? Porque ya no es tan importante cuánto te cuesta al inicio esa vivienda en este caso. Lo que debemos de empezar a transmitir al cliente es cuánto le va a costar a lo largo de esos 50 años o 25 años que vaya a usar esa vivienda. El mes a mes, esa es la gran diferencia entre una vivienda eficiente, sustentable. Me gusta más decirle eficiente porque ese es el resultado principal que al cliente le deberíamos de vender. Sí es cierto que la consecuencia es una vivienda ecológica, pero la parte más importante es que es eficiente y que abona a los bolsillos de nuestros clientes, del usuario final. Claro, a su calidad de vida y a la responsabilidad social, ¿no? Que ahora es Correcto. muy importante el tener en esa conciencia que los materiales fueron industrializados de una forma que reduce la contaminación, ¿no? Desde allí el proceso hasta de la distribución de los tabiques, ¿no? Y bueno, por supuesto, toda la construcción considerando los elementos que ya nos dijo Patricia. Pues no fuiste nada reiterativo, en realidad nos complementas justo este concepto. Y yo regreso con ustedes, los voy a pasar para que conozcamos un poco las dudas y comentarios del público. Por favor, con Hugo Loya, y quien quiera contestar, solo levante la mano. Gracias, muy buen día para todos. Pues hay varias inquietudes aquí de la gente que nos sigue. Nos pregunta hacia Alejandro Rodrigo que qué cambios se han dado en los materiales para impactar menos al medio ambiente, pues digamos en un proceso de tiempo, qué tanto se han venido modificando, cambiando o nuevas tecnologías. Pues sí, principalmente hay varios puntos donde ha ido evolucionando el material. En primer lugar, es la selección de la materia prima. No se utiliza cualquier materia prima y eso ya hace de que en la selección de la materia prima ya estás utilizando productos que cada vez sean más amigables, por así decirlo, con el entorno. Y luego en todo el proceso, en nuestro caso, que el proceso de fabricación desde la arcilla hasta que el producto ya está en el stock para entregar al cliente, pues hay un proceso donde intervienen máquinas, donde intervienen transportes. Entonces ahí la tecnología es importantísimo y sobre todo en el caso nuestro de Novaceramic, por ejemplo, que tenemos mucho consumo de energía, los hornos funcionan con gas natural.
era lo que decía Tobías hace un momento, y es que el material tradicional en muchos casos no se sabe cómo está, cuando es un material cocido, como el famoso producto rojo recocido, cuando es un material cocido no se sabe cómo se hizo ese producto, qué materiales se utilizaron para quemar y para cocer. En nuestro caso está muy claro, el proceso está totalmente analizado y la tecnología interviene mucho, y además el combustible. Luego también las empresas que nos dedicamos a producir este tipo de materiales somos empresas certificadas, cumplimos con normas, estamos bajo protocolos de calidad, y eso también nos garantiza y garantiza al mercado que estamos cumpliendo con todas las normas del país a nivel energético y a nivel de normas de construcción también. Entonces, realmente sí ha evolucionado mucho desde los materiales tradicionales a los materiales modernos. Si nos fijamos exclusivamente en la parte del consumo energético que le ahorramos a la vivienda y de las bajas emisiones que emitimos a la atmósfera, sí hemos evolucionado mucho. Gracias, Alejandro. También nos preguntan cómo se evalúa una vivienda sustentable, qué parámetros se utilizan y si son parámetros que se pueden comparar a nivel internacional. Si quieres, Mariel, contesto a eso. Bueno, justamente en Sociedad Hipotecaria, para el portafolio de vivienda sustentable, que los programas vigentes son Ecocasa y NAMA, evaluamos a través de 4 herramientas la sustentabilidad, ¿no? En una herramienta nos habla de la eficiencia energética. Esto se traduce en ahorros, ingresan, o sea, se hace la evaluación de los prototipos de vivienda, se simula, se proponen propuestas de optimización y llegamos a reducciones de eficiencia energética. A la vez tenemos otra herramienta que es eficiencia de agua, ¿no? Entonces, se ingresan los materiales, da los resultados, son herramientas, o sea, son unos programas de Excel que están diseñados, que incluso también se usan del lado de Infonavit, estas 2 herramientas, y estas 2 nos otorgan un índice de desempeño global de la vivienda. Con esto podemos saber las reducciones de CO2 que se logran por los temas de eficiencia energética y de agua, y una letra de desempeño que es parecido en base a un modelo que se usa también en Europa, donde tú vas clasificando, y bueno, en Estados Unidos, donde vas clasificando la vivienda de acuerdo a una letra en el desempeño que te da. Estas 3 herramientas se complementan por una herramienta de entorno, que es que te habla de este tema que mencionaba, ¿no? Del entorno inmediato, qué tan bien ubicada, fuera de la orientación que debe de tener la vivienda, ¿dónde está ubicada físicamente? ¿Qué tan cerca de estos equipamientos y servicios que la gente necesita? Acceso a trabajo, áreas verdes, escuelas, etcétera, ¿no? Hay otra herramienta que es la del ciclo de vida de huella de carbono de los materiales, que es resultado de este estudio que mencionaba Alejandro. Además de esto, y hablando del tema internacional, en particular el portafolio de Sociedad Hipotecaria fue certificado por el Climate Bond Initiative este año, donde ellos lo que nos dan como certificado es que el modelo de vivienda efectivamente reduce emisiones de carbono. No nada más es Sociedad Hipotecaria diciendo sí logro un CO2 que reduce la casa, ¿no? Hay un organismo internacional que certificó Ecocasa, por ende ANAMA, donde dice sí, tu vivienda efectivamente reduce emisiones de carbono, lo posiciona como estándar, y este estándar es: en México, si un desarrollador quiere sacar una emisión de un bono verde, que es una emisión de deuda en el mercado que está respaldado por proyectos que reducen emisiones de carbono, puede ser en base a un proyecto Ecocasa. Un desarrollador, la misma sociedad hipotecaria, entonces abre, esto es un reconocimiento súper importante porque es a nivel internacional, un organismo externo, y que abre también si hablamos de esta sustentabilidad económica, vuelvo, de cómo vas generando recursos para que la vivienda pueda tener un costo más accesible, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte que desde nosotros decimos, sí, se emite un certificado, se evalúan,
y si la vivienda tiene el sello de ser ecocasa, ser NAMA, ser sustentable, ¿no? Gracias, Patricia. Bueno, hay otra pregunta más general. Nos dicen que qué tanto se están aplicando pues nuevas metodologías o nuevos procedimientos, como por ejemplo la economía circular en todos los procesos de una vivienda sustentable, si es que se están aplicando o lo están haciendo a través de las empresas, cómo están llegando a estos nuevos avances. ¿Quién? Pues Creo que bueno, desde Patricia. nuestro lado, sí, desde nuestro lado es un tema que estamos justo queriendo fortalecer y parte de los nuevos, o sea, de los nuevos retos y los nuevos estudios que queremos realizar en base a la herramienta, digamos, que tiene más áreas de oportunidad es la de huella de carbono, y sobre eso, que eso te da el ciclo de vida de los materiales. Pero aquí ahorita estamos preparando cómo podemos fortalecer el tema de hacer, o sea, todo el ciclo total de la vivienda, ¿no? Y hablamos, o sea, es un tema de economía circular, reducción de basura en general, o sea, desde cómo se hace la construcción, o sea, toda la generación de basura de la construcción, cómo podemos controlarlo nosotros, cómo se puede medir, ¿no? Entonces, sí es un tema que nos falta, que ya lo tenemos en la lista de pendientes y que ya estamos trabajando en eso, ¿no? Pero hasta ahorita tenemos solamente el ciclo de vida de los materiales, pero sí es algo que esperemos que el próximo año ya esté incorporado en general en el portafolio. Muchas gracias. Y bueno, por último, nos dicen si una vivienda usada también puede ser sustentable o qué tendría que hacer para ser sustentable. Y Bueno, Patricia fue la indicada, la ganadora de hoy. Pero bueno, sí, está otro de los proyectos que tenemos y que debería de estar entrando el próximo año o en 18 meses aproximadamente, es una vivienda existente con criterios de sustentabilidad, ¿no? Este es un programa que ya, o sea, hablamos de mejoramiento de vivienda o retrofit, como le hablan, ¿no? Si es posible, ya hay algunos ejemplos que están haciendo algunos organismos, hay ejemplos de FIDE, ejemplos de FIPATERM, donde están enfocados a vivienda social, donde al usuario le prestan, le dan un préstamo para que incorpore ciertas tecnologías. O sea, esto puede ser desde los mismos electrodomésticos hasta temas de aislamiento u otras cosas, ¿no? Un punto importante aquí, que decía, como decía Tobías, es mucho más fácil una vivienda nueva hacerla eficiente que una vivienda construida, pero no es imposible. Y más allá de electrodomésticos y ponerle un panel solar, que es lo que uno piensa y eso es sustentable y no necesariamente es lo más sustentable, sí hay medidas que se pueden hacer en una vivienda existente. Entonces, el programa que está preparando Sociedad Hipotecaria y que estamos ahorita en un estudio que estamos corriendo con la Agencia de Cooperación Alemana, con GIZ, va a estar enfocado a vivienda social porque es el principal énfasis del banco. Lo queremos hacer con recursos del Banco Alemán, que también tiene ese énfasis, pero algunas de las acciones esperamos que se puedan replicar en otro tipo de vivienda en general, ¿no? Entonces, si es posible, estamos trabajando en eso, todavía no está la solución, pero esperamos que en un plazo de 18 meses máximo ya debería de estar el programa vigente y puede el público consultar algunos ejemplos que tiene FIDE y FIPATERM ya existentes. Y yo le quiero preguntar a Tobías para que nos presuma de cómo va el avance en 20. ¿Qué seguirá? ¿Qué seguirá rumbo a esa casa que va a funcionar con pilas? Hijo, mira, creo que Checo lo ha mencionado como lo que sigue sería la vivienda productiva. Y creo que la vivienda productiva es aquella vivienda, no tanto que produce, no sé, el chiste es que no consuma.
O sea, el llegar a una cero energía, creo que normalmente nosotros la mencionamos así y en el medio se maneja así, y es si una vivienda en algún momento no requiere nada de energía por parte de por ejemplo, en este caso, Comisión Federal de Electricidad, y el agua con la que se carga un tinaco en una sola ocasión es la única agua que se va a ocupar, por siempre, eso sería o sea, que todo lo que requiera esa vivienda para operar no lo requiera de una red o de un servicio de distribución, que la casa lo pueda captar, por ejemplo, en el caso de agua, o lo pueda producir en el caso de energía. Eso sería un futuro muy agradable para soñar, un enfoque hacia donde a nosotros nos gustaría ir. Por ejemplo, en este caso de hacer una vivienda cero gas, bueno, pues es una vivienda que ya estamos eliminando un servicio por completo y estamos enfocando en el tema de energía solamente a la energía eléctrica. ¿Por qué? Pues porque es muy prometedor ver todas las alternativas de generación de energía eléctrica, sea solar y sea eólica. Cuando dices baterías, el siguiente reto obviamente es el almacenaje. No que no exista la tecnología, es que sea accesible para una vivienda económica y que puedas tener generación de energía vía eólica o vía solar, pero la puedas almacenar y no requieras nunca conectarte a una red como la de Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Hacia eso vamos. Pero Y hay antecedentes, Tobías. Sí, ya hay antecedentes. Y la parte más importante es hacerla eficiente. Claro. Si no es eficiente, no lo vas a lograr, porque vas a terminar con muchos paneles solares y vas a terminar con una pila o una batería impresionantemente grande y cara. No, tienes que hacer primero eficiente la vivienda. Esa es la parte más importante. Pues todo esto se hace con asesoría y con alguien que sí sabe, ¿no? Es como la autoconstrucción, Pati, que se está promoviendo con el gobierno federal, ¿no? Se tiene que hacer con a la asesoría de profesionales que sí saben. O sea, en el caso de ustedes, bueno, si le compran una vivienda 20, saben que detrás están pensando justamente cómo van caminando hacia esa vivienda eficiente, como lo dijo Tobías, ¿no? En el mundo tenemos el tema del ahorro de energía, y bueno, pues se comercializa ya hasta en un mercado de valores, en empresas. Vamos viendo cómo aterriza a las casas que produzcan su propia energía, como bien lo mencionaste aquí, eólica, etcétera. La captación de aguas pluviales, ¿no? Ya se hace, ya lo están haciendo. Y desde hace años, no ayer. Ya lo están haciendo, pero lo están buscando cómo hacerlo más eficiente. Así que esto que parece como un sueño guajiro, no una fumada, no. Esto sí se puede llevar a cabo, ya se está avanzando hacia esa casa, llamémosle eficiente, ¿verdad? Como dice Tobías, en lo que le encontramos así como la casa ideal, ahorradora, otro nombre, ¿no? Y bueno, yo le quiero preguntar también, muchas gracias Tobías, le quiero preguntar a Patricia, este tema de cómo dan esos apoyos o cómo reconocen ustedes a esos desarrolladores que están caminando hacia este círculo virtuoso, ¿no? De construir vivienda eficiente, vivienda ahorradora, vivienda sustentable, que ya le estamos entendiendo, ¿no? Que no solamente es para reconciliarnos con el medio ambiente y la naturaleza, no, trae beneficios, trae ya ahorros constantes y sonantes en el tema de nuestros gastos, ¿no? No es lo mismo que te llegue el recibo de luz, y más ahorita, ¿no? Que estamos mucho tiempo en casa, pues ahí te platico cuánto subió la luz, ¿no? Cuánto subió nuestro consumo por el internet y demás cosas. Y no es lo mismo a decir voy a ahorrar un 35% o más. Entonces, ¿cómo se les incentiva a estos desarrolladores por parte del gobierno federal a través de ustedes, de Sociedad Hipotecaria Federal, Patricia? Bueno, nosotros los incentivos que ofrecemos los obtenemos porque estamos apalancados por recursos internacionales. Tanto se han recibido recursos del Banco de Desarrollo Alemán como del BID. En su momento, ahorita estamos también con la Agencia de Cooperación Alemana trabajando. Entonces, eso nos permite dos cosas, ¿no? Ofrecer asistencia técnica sin costo, que esto es el acompañamiento de asesores
con el desarrollador que ayudan a fortalecer o optimizar estos temas de sustentabilidad, como también podemos ofrecer para el caso de Ecocasa, para aquellos desarrolladores que cumplen los requisitos del monto de vivienda, y bueno, todo el estándar que se solicita, sacan una línea de financiamiento normal, ya sea un intermediario financiero o a través de sociedad hipotecaria por un vehículo financiero, un fideicomiso, y pueden obtener, si califican a Ecocasa o a Nama, bueno, a Ecocasa en particular, una tasa preferencial. O sea, tu tasa de interés de tu crédito es más barata y eso ayuda a compensar el sobrecosto de las ecotecnologías implementadas para que el precio de la vivienda no se incremente y sea el mismo precio que una vivienda convencional. En el caso de Nama, lo que ofrecemos que es un programa que está enfocado a pequeñas y medianas empresas. Este programa de Nama nace de Ecocasa porque se ve una necesidad de que este tipo de empresas pues tienen que fortalecer mucho más sus capacidades técnicas simplemente porque tienen menor personal dedicado a esto, es un mundo nuevo, es un área de oportunidad igual. Entonces el acompañamiento de asistencia técnica se lleva de la mano. Un grupo de asesores, de consultores están acompañándolos durante todo el proceso hasta la construcción de las viviendas y lo que se otorga es un subsidio, una subvención que es parecido a un subsidio, donde nosotros le podemos compensar hasta el 100% de las medidas de eficiencia energética que se vayan a poner en la vivienda. Esto es, el desarrollador, o sea, no le cuesta más, pero a la vivienda no le pueden subir el precio, ¿no? Entonces, porque sería un doble beneficio. Entonces, se supervisa que cuesta exactamente lo mismo sin eficiencias, pero el usuario va a tener una vivienda mucho más equipada y, o sea, ya hablamos de ahorros en gastos, pero el nivel de confort que la gente tiene dentro de la vivienda sustentable a una vivienda convencional, y si hablamos de un programa que se hizo de viviendas pasivas, que también fue apoyado por Sociedad Hipotecaria, que una vivienda pasiva es un estándar europeo donde el nivel de eficiencia que se alcanza es hasta un 80% de CO2. Dentro de tu casa, tu nivel de confort es el máximo. Y si estás dentro de climas muy extremos, no tiene nada que ver estar dentro de una casa así a una casa normal, y si es el mismo costo porque fue apoyado, pues, o sea, tiene todo el sentido. Lo que se busca con estos incentivos que se dan, y por eso se dan a vivienda social, es que en algún momento, y esto se ha llegado a pasar, el precio de los materiales va bajando y llegamos a un nivel de equilibrio, ¿no? Por eso hablaba, es súper importante que la gente empiece a demandar al mercado una vivienda con características específicas, ¿no? O sea, ahí vamos de gana. Gracias, Patti. Y Alejandro, ustedes igual, ¿cómo ven, ya para redondear aquí las conclusiones, que puede incrementarse el interés de los mexicanos que construyen su casa o compran su casa, ¿sí? Por tener una vivienda sustentable? ¿Cómo crees que pueda incentivarse y crecer? Pues ya estamos hablando de 2021. Esta pregunta va para todos. Comienzo con Alejandro. ¿Cómo ven que pueda crecer la tendencia de que la gente prefiera comprar una vivienda sustentable o con algunas herramientas, como aquí mencionaron, de ahorro? Digamos, a lo mejor todavía no se meten a conocer, Alejandro, ay, a ver cómo se produjeron tus tabiques, ¿no? Para saber si los compro o no. A lo mejor todavía no llegan a ese nivel, pero es bueno que vayan involucrándose. En sí, el concepto, ¿cómo ves tú que puede incrementarse la autoconstrucción, el mandar a hacer su casa o el comprar su vivienda, ya con este concepto de eficiente, de sustentable? Es una de las tareas que tenemos todos pendientes, empezó diciéndolo Tobías, y es concienciar al usuario, al comprador de la vivienda,
de que sepa realmente lo que está comprando y las características de lo que está comprando y realmente las ventajas que obtiene por comprar una determinada vivienda en vez de otra. Estamos todos entrando en esta dinámica de vivienda sustentable, de ahorro de energía, de huella de carbono, pero parece que nos movemos en nuestro propio nivel de pues, la entidad financiera, el proveedor, el desarrollador de vivienda, pero al final le estamos dejando un poco fuera al usuario y el usuario pues como que sigue buscando pues cuál es la vivienda que me da, con la que tengo un mejor precio, es decir, se fija en otras características, pero nunca realmente se está fijando en algo de lo que estamos hablando nosotros ahora aquí. Exacto. Durante esos 50 años, por ejemplo, del uso de la vivienda que dice el estudio del ciclo de vida, ¿qué ahorros va a tener en el consumo de energía? Eso generalmente no se está fijando en eso. Entonces, es una tarea pendiente de todos nosotros de poner el foco en el usuario, en el beneficiario, para que cada vez pueda tomar mejores decisiones y para que cada vez conozca mejor todo ese proceso. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Nova Ceramic, aprovechando además que ahora, como decías tú, el gobierno federal ha puesto mucho el foco en la autoconstrucción, donde ya el beneficiario es el que va a tomar todas las decisiones sobre su vivienda. Nosotros estamos desarrollando un manual de autoconstrucción, que hay muchos en México y a lo largo de los años pues han ido publicando muchos manuales de autoconstrucción, pero el nuestro va a tener un componente diferente. Y es que partiendo de una base general, como cualquier otro, donde pues, va a haber técnicas de construcción, características de materiales, va a tener en una parte el foco puesto en la familia. Sí. Es decir, esa parte nosotros la estamos llamando no manual de autoconstrucción, sino un manual de buenas prácticas, donde lo que vamos a hacer es enseñar al beneficiario, a la familia, vamos a enseñarle todo lo que consideramos que debe saber sobre su casa. ¿Qué materiales se está utilizando? ¿Por qué se está haciendo de esta manera y no de otra? Características sobre ahorro de energía. De hecho, pues estamos incluso colaborando varias empresas, varios proveedores del sector para que sea un manual mucho más completo. Y, como digo, el foco está ahí. Parece que nos hemos centrado solamente en este nivel nuestro, pero debemos todos poner el foco en la familia, en el beneficiario, y ahora pues precisamente estamos con un gobierno que también ha puesto el foco en el derechohabiente o en el beneficiario, y todos debemos enfocarnos ahí, porque al final es el que va a comprar la vivienda, es el que debe saber qué características tiene esa casa. Como decía Tobías hace un momento, pues parece que sí nos fijamos mucho en las características de una televisión, de un teléfono, de un refrigerador, pero no nos fijamos en las características que va a tener una casa, que es la principal inversión de nuestra vida y que además nos va a generar ahorros. Si realmente la seleccionamos bien y sabemos lo que estamos comprando, nos puede generar muchísimos ahorros. Yo creo que mi principal conclusión sería esa. Ahora debemos fijarnos mucho en el beneficiario. Muy bien, muy bien. Patricia, ¿tú cómo ves? Muy cierto, falta mucho conocimiento, mucha educación, mucha información para que la gente encamine sus decisiones hacia ese foco que menciona Alejandro. ¿Cómo ven ustedes la tendencia? Porque ustedes están trabajando con gente que está un poco más sensible a este tema y a los beneficios que reporta, a los constructores, a los desarrolladores. ¿Cómo ves tú la tendencia? Sí, bueno, creo que o sea, coincido con Alejandro, y el tema aquí es, o sea, en 2020 hemos vivido una realidad muy distinta, ¿no? O sea, pasamos más tiempo en nuestras casas que nunca. Entonces empezamos a sensibilizarnos, pues, ¿qué es estar dentro de tu casa? Es muy fría, gasto mucha luz, bueno, el internet no llega bien, o sea, todas estas condiciones, o sea, el cuarto es muy pequeño, bueno, quiero un corredor más alto, o sea, todas estas cosas empiezas a ser mucho más sensible, ¿no? O dónde te queda tu casa, de que, pues, qué tan cerca está el supermercado, que es a lo que uno va o no va, ¿no? Entonces, creo que estamos en un momento crítico para impulsar esta concientización de la gente, ¿no? O sea, yo no nada más, y muchas veces les digo, o sea, a mis amigos es, oye, ya no nada más es ver un techo, unas paredes, cuánto cuesta.
sí tengo límites de presupuesto, todos tenemos un límite de presupuesto, pero en eso hay que ver las alternativas, ¿no? Y sí hay muchos desarrolladores que están cambiando su forma de construir las cosas, ¿no? Y muchos desarrolladores también han llegado y, oye, pues está bien padre tu programa, pero este 10% más prefirieron una cocina un poquito más grande. Pero, o sea, ¿cómo quieres una cocina un poquito más grande cuando sabes qué es vivir dentro de una casa sustentable? La cocina es lo de, o sea, 10 centímetros, bueno, o sea, un ejemplo burdo, ¿no? Pero 10 centímetros más no hacen la diferencia al nivel de confort, el nivel de ahorros que vas a tener, el nivel de calidad que va a tener tu casa, ¿no? Entonces, sí es súper importante, y más que tanto pasamos ahora tiempo en nuestras casas, hacer la mejor inversión y saber qué es valer nuestro dinero, ¿no? Es una casa que va a tener mucha más calidad en el tiempo, me da mucho, mayor bienestar de vida. ¿Dónde está? ¿Cómo se construyó? Toquen mis paredes, se escucha todo el ruido de los vecinos o no, eso va minimizando tu bienestar de vida, ¿no? Entonces sí es muy importante ser conscientes cómo adquirimos una vivienda. Y otro punto es, bueno, muchos dicen, pues sí quiero, pero esto me cuesta más. Y entonces es cómo empezamos a bajar los costos, trabajando de la mano. O sea, esto tiene que pasar, es un tema, como que les decía, es economías de escala, ¿no? Si empezamos a demandar una vivienda con ciertas características, los precios sí o sí van a bajar. El mercado va a reaccionar. Tenemos desarrolladores de todo tipo que ya no construyen su vivienda normal. Ya todas las hacen ecocasa o todas las hacen NAMA. Ya no hacen viviendas convencionales, ¿no? Claro, entonces, sí va avanzando la tendencia y la conciencia, ¿no? Y en esa medida, pues se van reduciendo los costos y eso es bueno para todos, para todos. Muchas gracias, Patricia. Tobías, ¿tú cómo ves? Que la gente sí ya esté más consciente y propicia, ¿no? Para que prefiera las viviendas sustentables, las viviendas que les generan ahorros. ¿Ya son conscientes de esto? No creo que sean tan conscientes de ello. Y regresando a tu pregunta original, creo que, por ejemplo, en el tema del usuario, lo que nos hace falta es lo que ya a nivel mundial ya se hace en muchos países, y es un etiquetado de eficiencia energética para la vivienda. O sea, Alejandro lo conoce perfectamente de España, y en toda Europa se maneja y en muchos otros lados se maneja. Pero tenemos que llegar a un etiquetado, también hay que ser un poquito, hay que trabajar un poquito más en el etiquetado, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Si todos ya lidiaron con la etiqueta amarilla de los refrigeradores, es bastante complejo de entender, y si nuestro enfoque es hacia vivienda económica, tenemos que ser muy sencillos en nuestra forma de comunicar esta información, porque puede ser muy compleja. Si la de un refrigerador es compleja, la de una vivienda va a ser todavía más compleja porque involucra muchos datos. Pero, por ejemplo, a lo que decía ahorita Patricia, si un cliente prefiere un poquito más de cocina, o que sí le pongan la cocina integral, o que le pongan piso a una vivienda un poquito más cara, pero que es eficiente, es porque no ha entendido lo que se puede ahorrar. Si yo ahorita me voy, por ejemplo, a nuestras viviendas híbridas, que costaron 10% más en promedio, y decían, oye, bueno, pues a lo mejor prefiero una casa que estaba un poquito más cara que un departamento híbrido, pero hubo quien sí se dio cuenta y le supimos explicar que, a ver, espérate, ve lo que vas a gastar allá y lo que te vas a ahorrar mes con mes o en un año, júntalo, y entonces ahora sí vas a tener tu cocina integral de tus sueños. O sea, es traducirlo en ese beneficio económico que tienes a través de un etiquetado de eficiencia energética. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio siempre va a ser económico, y lo vas a poder llevar a cabo otros sueños a futuro, y luego vas a tener ahorros constantes. Entonces, yo creo que esa es una parte bien importante. Hay otra parte bien importante que ya no tiene que ver a lo mejor con el costo de la vivienda
sino que tiene que ver con un reto en el que nos topamos a veces cuando tenemos que hablar de generación de energía, por ejemplo. El pelearte con un subsidio de energía eléctrica es muy difícil. Entonces, si se pudiese buscar un subsidio a la tecnología y no al consumo, podríamos invertir en la construcción de vivienda de otra manera y tendrías, es un simple hecho de hacer números de cuánto dinero invertimos en el subsidio al servicio, al consumo de la energía eléctrica durante 25 años. Esos 25 años en subsidio aplicado, por ejemplo, en un sistema solar, esa casa sería totalmente autosuficiente. Y en un futuro, en una tecnología que puede vivir 40 años, pues de los 25 en adelante ya no estaría consumiendo de esa infraestructura eléctrica. O sea, son simples beneficios, pero bueno. No tan simples, bien importantes. Fíjate que lo que ustedes describen se parece mucho a una reestructura de un crédito hipotecario. La gente dice, ¿por qué va a pagar 20,000, 30,000 pesos en reestructurar? No, pues ¿cómo creen? Lo que pasa es que vas a reducir el pago de tu mensualidad reestructurando porque la tasa de interés es más baja. Y a la larga, en unos cuantos meses, tú ya recuperaste esa inversión y en el resto de tu vida del crédito, que la vida del crédito es de 15 o 20 años, es un matrimonio de largo plazo, de esos que sí duran, allí, entonces, fíjate todo lo que ganas por pagar una tasa de 7,75, de 7,50 contra el 10 o el 9% que traes. Esto implica más o menos ahorrar, según la tasa que tengas y según tu crédito, ¿no? 1,000, 2,000 pesos o 3,000 pesos o más de mensualidad. Entonces hay que verlo de esa manera. ¿Cómo reestructuras tu vivienda? ¿Cómo la conviertes en el caso de una vivienda usada? ¿Y cómo inviertes en el caso de una vivienda nueva? Mejor en este tipo de casa eficiente. ¿Cómo, no? Te conviene porque a la larga vas a reducir muchos costos, ¿no? Entonces, la cuestión es que hay que hacerle como conciencia y hay que llegarle con más información. Eso se queda sobre la mesa y lo que me queda claro es que estamos verdes todavía en el asunto de promover la vivienda sustentable. Yo les agradezco de verdad mucho su participación, el que participen justo aquí en este llamado de atención hacia la población para que sepa elegir su casa, a los desarrolladores para que se involucren más justamente en esta edificación, en este círculo virtuoso. Y bueno, pues esto apenas acaba de empezar, así que le vamos a seguir. Si les parece, yo los busco en 2021, aunque todo acaba hasta que acaba, pero vamos a ver cómo se da 2021. Ojalá que estemos hablando de más disposición de la gente, de más información, de más construcción eficiente y muchos más avances y ya veamos las pilas de la casa de Vinte también. Ok, un abrazo para ustedes. Alejandro Rodrigo, qué gusto saludarte. Igual, muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer estar aquí con todos vosotros. Y muchas gracias, mi estimada Patricia Mijares. Muchos saludos a todo el equipo de CIF. Muchas gracias a todos, fue un gusto. Y igual, Tobías, un gran abrazo para ti, para todo el equipo de Vinte, para Checo, y que siga siendo una gran empresa siempre hacia adelante. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo para ustedes, pásenla muy bien, cuídense mucho, que sean felices fiestas y que nos veamos sanos y salvos en 2021 con mejores perspectivas. Gracias. Muchas gracias. Un gran abrazo. Y muchas gracias a nuestro panel el día de hoy, un tema muy interesante y digno de reflexionar. Y Hugo Loya, vámonos contigo a la economía. ¿Cómo pinta hoy? ¿Qué noticias tenemos? Que ya vi muy movido el tema del outsourcing. ¿Qué tal, Mariel? Pues bueno, sí, el tema del outsourcing sigue movido, pues ahí ya sabes, entre las negociaciones que está haciendo la iniciativa privada con el gobierno federal, pero bueno, ahora tenemos otro punto interesante, que es justamente que después de ayer que se da la primera vacuna en el Reino Unido y que aquí en México se da a conocer el Plan Nacional de Vacunación para el COVID-19, pues ya las cosas comienzan a cambiar, se observa una perspectiva mucho más positiva. Se observa también mucho más optimismo entre las empresas, entre los inversionistas,
y sobre todo entre algunos sectores de importancia que han sido los más golpeados, sobre todo pues el turismo, la parte de servicios, todo lo que tiene que ver con la atención a la gente, han sido los más golpeados y pues bueno, comienza a cambiar. ¿Y por qué comienza a cambiar? Pues definitivamente por la expectativa de que la pandemia va a comenzar a terminar a partir del próximo año con las vacunas a nivel mundial. Pero aquí en México lo que se espera desde luego es todavía un calendario un poco largo y pues la Bolsa Mexicana de Valores está reaccionando positivamente desde ayer a estas noticias. El peso también está reaccionando positivamente a estas noticias y pues bueno, los indicadores financieros a nivel internacional están generando también mucho optimismo de mediano y largo plazo. ¿Qué ven los inversionistas? Pues los inversionistas ven que una de las vacunas que ya se está comenzando a aplicar es uno de los primeros avances rápidamente para contener la pandemia. Ya viene la vacuna china también, que está generando una efectividad también cerca del 90%, y eso también abre la posibilidad de que justamente en Asia y también en otros países la vacuna china sea una muy buena ayuda para continuar el proceso de vacunación, así como otras que están también generando mucho interés, como el caso de la farmacéutica, la Moderna, que también está pues ya lista, prácticamente casi lista para comenzar a realizar el proceso de vacunación. ¿Qué es lo que puede atorar o dónde podría venir un atorón en este proceso de optimismo y de ahorita echar las campanas al vuelo en los mercados financieros? Básicamente, el proceso de logística que aquí en México va a ser, anticipan los especialistas en materia de salud, va a ser muy complicado porque la vacuna de Pfizer tiene que estar pues congelada prácticamente a menos 70 grados centígrados y eso va a ser pues también algo muy problemático para poderlo llevar a lugares pues algo alejados en el país porque después de que se le quita lo frío a la vacuna, después de que se descongela, solamente puede durar 6 días este proceso de vacunación, así es que no hay mucho tiempo para que se aplique y eso también puede ser un obstáculo poco más adelante conforme vayan avanzando los meses. Ahora la promesa es que comenzará en este mes de diciembre pues justamente la aplicación de la vacuna y poco a poco se irá a partir de febrero, se irá haciendo el proceso de vacunación al resto de la población que va a ir por edades. Así es que pues una noticia muy positiva, Mariel, pero que todavía está el tema, sobre todo ligado a la economía, de la logística, de cómo se aplique la vacuna y de cuándo lleguen otras vacunas a México para poder compensar justamente esta parte, Mariel. Pues así las cosas el día de hoy en materia económica. Muy bien, pues interesante también, se reitera, ¿no? Que la discusión, la mesa de debate sobre el outsourcing se pospone para febrero. Vamos a ver qué pasa en febrero, qué se está moviendo debajo de la mesa y ya veremos los resultados si al final el gobierno se queda con lo que propuso desde el inicio y nada más le hizo al cuento ahí con las mesas de negociación con el sector privado. Ya veremos qué pasa y cómo va a solucionar su tema el gobierno, que también tiene mucha contratación de outsourcing. Vamos a ver cómo recontrata legalmente, bajo qué sueldos y qué prestaciones a tantos miles de empleados que también el gobierno tiene bajo este esquema y a ver si comprende la afectación que existe para el buen outsourcing, para las empresas que sí son eficientes, son buenas, son legales en la aplicación de este esquema. No veo cómo lo vaya a sustituir, pero vamos a estar muy pendientes de la vacuna, por supuesto que ya nos inyectó optimismo. Desde ayer ya sientes las cosas de otra manera, pero no hay que relajarse. Acuérdense, comencé diciéndoles y se los reitero, cuídense, cuiden a sus familias, a su equipo de trabajo, cuiden a los demás, porque de esta manera se están cuidando en su fuente de trabajo, en su salario, y están cuidando a todos los demás en la economía. Si vuelve a cerrar esta Ciudad de México o Coahuila, que estamos en el riesgo de regresar a semáforo rojo en cualquier momento, y ahora la decisión la tiene la Secretaría de Salud, ya no la jefa de gobierno, en ese momento que se vuelva a cerrar, mueren más empresas. Y muchos de ustedes se pueden quedar sin empleo. Así que a cuidarse. Muchas gracias, Hugo Loya. ¿Hoy con qué continuamos a la 1? Sí, Mariel, hoy tenemos negocios en concreto y vamos a platicar con Sergio Díaz, director de Vesti, esta empresa de consultoría, porque hicieron un estudio
relacionado justamente con el optimismo que están mostrando las empresas aquí en México, más allá de lo que se podría ver en el COVID-19 y sobre todo hacia el 2021. Vamos a platicar qué tan optimistas están, qué es lo que les, pues ahorita ven como obstáculos y sobre todo cómo se comportará el tema de negocios en los próximos meses, ya a partir de 2021, Mariel. Hoy a la 1 de la tarde, negocios en concreto. Pues nos vemos a la 1 de la tarde y mañana también aquí. Continuamos en este, ya jueves va a ser, jueves 10 de diciembre, cómo avanza el tiempo, ¿verdad? Ojalá lo alentemos ahora que tomemos vacaciones. Pero bueno, nos vemos a las 13 horas aquí, negocios en concreto. Mañana a las 10 de la mañana continuamos. Y dejamos pendiente con nuestra estimada notaria Teresa Peña Gaspar, justamente un tema bien relevante, mediación notarial. Evítese juicios, evítese abogados, evítese más gastos, tiempo, dinero y esfuerzo. Conozca este término y acuda al mediador, ¿sí? Para solucionar problemas legales. Pues nos vemos aquí a la 1, mañana a las 10, en concreto contigo. Muchas gracias a todos los que participan con nosotros y a los invitados de hoy, particularmente a Alejandro Rodrigo de Nova Cerámica, a Patricia Mijares de Sociedad Hipotecaria Federal y a Tobías Contreras de Vinte Inmobiliaria. Muchas gracias por participar. Pásala muy bien, nos vemos a la 1 de la tarde.